Ola, boas tardes a todos e a todas que vos achegachedes hoxe ao Concello de Lalín a esta terceira xornada de Lalín Talento. Moitas grazas por estar aquí. Están a chegar os últimos compañeiros, un poquinho máis rezagados, pero xa vamos a comenzar porque xa son a hora de comezo. En primeiro lugar, quero invitar a Tenente Alcalde Paz Pérez a que poda subir para dar unhas verbas antes de comenzar as intervencións. Moi boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias por asistir a esta terceira e última xornada do programa Talento do Concello de Lalín, organizado dentro dos fondos europeos da EDUSI Lalín Suma 21. Como ben sabedes, esta xornada hoxe está referida ás TICs e á creatividade e, polo tanto, nos acompañan tres empresas pioneiras, dúas delas do noso Concello, como é Paula e Roberto de Montoto, unha empresa con moita tradición, moita raíz, moito arrango xa no noso Concello, e que tamén Paula e Roberto quixeron e están sabendo levar a cabo a empresa iniciada hai moitos anos polos seus avós, e que, sin duda, a historia e todo o que nos detallen do seu comenzo como xoven empresarios e saber levar as riendas dunha empresa familiar, seguramente non o dudamos o que vai a ser de significado a vosa exposición. Como empresa local tamén temos a Aerocámaras, que estes días están tan mediáticos, e a verdade que é un feito que nos orgullece enormemente a toda a poboación, pero especialmente a nós como lalinenses, porque estades axudando tamén a poñer o noso Concello a nivel xa non só nacional, sino internacional, tanto pola vosa valía como polo voso altruísmo de facer esta actividade que estades a levar nunha situación tan complexa como se está vivindo na Palma. Moitas gracias, Alberto e Marta, por estar hoxe aquí. Mandamoslle un saúdo tamén a Xaime que está ali totalmente inmerso, como ti decías, Alberto, capitaneando polo rescate, as búsquedas e os imprevistos todos que se están a topar, pero tamén lidiando cos medios e sabendo leválo a bo porto. E moitas gracias tamén por acompañarnos en Gato Salvaxe, que hoxe estás aquí, Sergio, acompañado de outra persoa da túa empresa, que te estás que desplazar e hoxe estás aquí para darnos a coñecer a túa experiencia. Non eres empresa local, pero, che garantizamos e che brindamos o noso pobo tamén para que o valores como espacio para ubicar tamén unha segunda delegación da túa empresa. Ese é o que queremos, e este é o objetivo destas xornadas, que queremos que sexades, ao igual que todos os emprendedores que tivemos xa nas outras xornadas, que sexades da vosa experiencia reflexo e espello para que os xóvenes do noso pobo, que son pilar para nós e do desenrolo, que sexades reflexo e que sexa tamén unha forma que eles puideran establecer como de medio de vida. Xa non me estendo máis. Moitas gracias tanto aos asistentes que estades hoxe neste hall do Concello da Casa Consistorial de Lalín, como todas as persoas que nos estades escoitando vía streaming. Hoxe pechamos, faremos unha evaluación destas tres xornadas e xa vos anticipamos que terán continuidade. Veremos como lle damos esa continuidade, pero que si a van a ter, porque de aquí hai exemplos de empresas moi importantes. Xa sin máis, boa tarde e que sexa de proveito esta xornada de convivencia. Vamos a invitar os primeiros oradores que vayan xa poñendo os seus micrófonos. Paula e Roberto Montoto, da empresa Montoto, que nos van a explicar todas esas xeracións e todo o traballo que están a facer dende a súa fábrica. Moitas grazas por estar aquí.
Ah, vale. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer al Concello de Lalín por invitarnos a formar parte de esta iniciativa y al público por asistir. Somos Paula y Roberto Montoto, de la empresa Textiles Rosalía de Castro. Perdonad que me he olvidado de poner la... ¿No? Sí, espera que estés ahí. He de deciros que soy un poco nueva en esto, ¿vale? Así que, por favor... Bueno, tal y como nuestro apellido indica, pertenecemos a la tercera generación de una familia con gran tradición en el textil. Tanto a Roberto como a mí, el mundo de la moda nos enamoró desde muy pequeños, ya que pasábamos los veranos y las vacaciones ayudando en la empresa familiar. Y teníamos claro que nos apasionaba lo que se llevaba dedicando nuestra familia toda su vida. Así que quisimos que nuestros estudios estuvieran relacionados con el textil. Yo estudié diseño de moda en Esdenga y Roberto comercio internacional. Perdonad que el problema que tenemos es que nos cuesta esto. El público, vale, una de las cosas que nos atrae de este sector textil y que lo llevamos viviendo desde jóvenes es que la espiral en la que te envuelve. Para la gente que sois profanos en este sector, lo que nos gusta es, nosotros ahora mismo, para que os deis de cuenta, estamos servicio de invierno, atendiendo repeticiones de invierno, comercializando todo lo que es el apartado de verano, acabando ventas, empezando con compras de materia prima, intentando poner los modelos en producción y todo esto engranándolo y ya apostando por la siguiente fase de la empresa, que sería lo que es el muestrario del invierno que viene. En esto todo tenemos a varias personas trabajando en este tema, que una sería Paula, que es la persona encargada de diseño, y por otro lado estaríamos los que somos producción y comercial, y todo esto lo tenemos que engranar. Entonces lo bonito de lo nuestro es que estamos viviendo todo lo que viene de atrás y lo estamos entrelazando con lo siguiente, con lo cual a nosotros es un hándicap el no tener que estar todo el día centrados en una cosa, sino el poder estar desarrollando cosas nuevas y poder estar sacando cosas adelante, ¿vale? Aparte de todo esto, Paula pues está con materias nuevas. Sí, perdón. Sí, Paula está... Iba a decir que lo nuestro también es un poco como si fuera el colegio, me refiero, nos presentamos a 2 exámenes cada año. Entonces tenemos como presentar la colección de invierno y la colección de verano, y son como 2 exámenes. Entonces es un trabajo que es muy bonito y que te estás examinando día a día y es muy gratificante. Y eso es un poco lo que nos gusta en nuestro sector, el estar siempre atentos y el estar siempre intentando desarrollar cosas nuevas, intentando hacer cosas diferentes. Me vais a permitir que coja... Es que si me pongo ahí me parece que me oigo mucho. Nuestra empresa cuando nace en el año 2011. En el año 2011 hubo una crisis a nivel nacional en el cual uno de los sectores que más sufrió, por así decirlo, fue el sector textil. ¿Qué pasó con el sector textil? En esta comarca estaba muy arraigado y hubo muchas empresas que, por desgracia, no pudieron sortear la crisis y tuvieron el problema de que se cerraron y todas estas cosas. Entonces nosotros en ese momento nos encontramos con la posibilidad, ya que ella había estudiado diseño y yo había estudiado comercio, el hacernos poder trabajar lo que es la marca Montoto, que es algo que sentimos como nuestro, como una parte nuestra, a la hora de que pues bueno, pues la etiqueta lleva tu apellido, que es una cosa que nos enorgullece mucho, y a mayores que tenemos, pues que es algo que sentimos desde jóvenes como que nos gusta trabajar estas cosas, ¿no? Tengo que, bueno, perdona que me meta, pero es algo que también sentimos como nuestro, me refiero, como parte de nuestra familia. Nuestro abuelo siempre decía que tenía un 4º hijo y realmente era la empresa. Y a día de hoy somos muy conscientes de que eso es cierto. Y aparte que tuvimos esa experiencia, que
que nuestros abuelos siempre nos inculcaron cómo ellos tuvieron que crecer y que desarrollarse, y todo esto pues nos gustó bastante, la verdad. Y aparte de las ganas, el entusiasmo y un amor muy fuerte por nuestro trabajo, tuvimos la suerte de poder contar con un gran equipo de personas, que creo que es algo importante a la hora de poder desarrollar un proyecto. Es decir, si que Paula y yo lo intentáramos hacer no tenía sentido si no tenemos gente que nos ayude en muchas de las diferentes etapas de la empresa, ¿vale? Desde el principio teníamos claro cuál sería cómo queríamos llevar la empresa. Es decir, nosotros queríamos fabricar punto, que es lo que llevábamos mamando desde pequeños, y lo que queríamos hacer era, sobre todo, que la calidad y el diseño fueran unos apartados importantes de la empresa, el estandarte, por así llamarlo. Apostando fundamentalmente por las prendas made in Spain y sobre todo haciendo todo lo que es el desarrollo de nuestra producción en Galicia y la comarca de Deza especialmente, como ya habían hecho nuestros abuelos. Vale, aquí es donde nos vamos a sincerar un poquito. Nuestros inicios no fueron absolutamente nada fáciles, ¿vale? Emprender en el mundo de la moda es apasionante, porque realmente lo es, y a quien le guste más todavía. Y a pesar de haber crecido entre hilos y máquinas de coser, nos topamos con un país en plena crisis. En ese momento el mercado era totalmente incierto. Los clientes tenían mucho miedo a la hora de hacer pedidos. Y la moda low cost estaba ganando cada vez más terreno. Esto todo estamos hablando en el año 2011, ¿vale? En el momento en que nosotros emprendimos. Y como ya sabréis, uno de los hándicaps más importantes en el textil son los costos. Os engañaría si os dijese que en más de una ocasión no estuvimos a punto de darnos por vencidos, pero contábamos con el mayor apoyo, los que en más de una ocasión nos habían pasado por baches similares, y los que nos dieron aliento para seguir adelante. Y obviamente estos son nuestros abuelos, unos grandes emprendedores. Bueno, aquí no veo. Vale, aquí tenéis una foto de nuestros abuelos el día de su boda, muy alegremente todos de negro. Vale, por un lado tenemos a nuestro abuelo Fidel Montoto. Él se quedó huérfano cuando era muy pequeñito, a los 10 años, y como hermano mayor empezó a trabajar para ayudar a sustentar a la familia. Vale, iba andando hasta Monforte llevando mulas y caballos para venderlos en la feria. En los años 50 se casó con mi abuela Élida y decidieron mudarse a Corpiño y allí formar su familia. Creo que estoy haciendo algo mal, ¿no? Vale, una vez allí, mi abuela se planteó comprar una máquina de tejer. Vale, esto es muy importante destacar, que mi familia es un matriarcado. Ahora mismo puede ser algo más habitual, pero de aquellas que una mujer fuera la que tuviera la última palabra, era algo bastante raro. Entonces mi abuela, cuando llegó al Corpiño, decidió que, oye, ¿por qué no compramos una máquina de tejer? Que igual, pues tejiendo, ganamos más que yendo a las ferias. Y así es como vendieron 22 vacas a 1.000 pesetas cada vaca. Por 22.000 pesetas se compraron su primera máquina de tejer. Aquí tengo una foto de otra máquina de tejer que no es esa primera. La primera era súper pequeñita, manual, nada que ver con lo que hay ahora. Y realmente la primera máquina nosotros la seguimos conservando. Le tenemos mucho cariño. Sí, es una reliquia que tenemos allí. Vale, entonces nuestros abuelos los primeros años los dedicaron a fabricar jerseys y chaquetas desde su casa de Corpiño, y como de aquellas no existía ni internet, ni redes sociales, ni televisión, ni nada, ¿cómo hacían ellos para captar tendencias? Ellos se cogían el coche, se iban a grandes ciudades como podía ser Vigo, Coruña, bueno, grandes ciudades gallegas. Y allí pues pasaban horas mirando qué llevaba la gente puesta. Y era como su manera de captar tendencias. Y su red comercial se reducía en una moto, una Vespa o una maletita. Ahí llevaban sus muestrarios y así es como iban a visitar a sus primeros clientes. Por ejemplo, llegar a Monforte, llegar a Fisterra, por ejemplo, les llevaba 6 horas. Y entonces, claro, era un suplicio llegar allí, porque si el abuelo dice que le compensaba llegar allí por el tema de que comían percebes a puñados por 5 pesos. Es una suerte tremenda poder tener a tu lado a alguien al lado que, a pesar de sus 97 años, sigue siendo un cazador de tendencias, que ese es nuestro abuelo. Un observador, nunca dice que no a nada y mira con mucha atención todo lo que le rodea.
para así poder anotar todas las cosas que dé y luego me las cuenta. Si os digo que a día de hoy, con 97 años, me dice que se llevan los microshorts y que a ver cuando hago los microshorts de punto, que es una pasada, es genial. Así que decidimos seguir con nuestro objetivo inicial, fabricar prendas donde una cuidada confección y la calidad de la materia prima sean insignias de la marca que se mantiene como enseña y que fueron valores que hicieron crecer a Montoto y lograron su gran reputación. En este momento las exigencias del mercado están variando totalmente, es decir, antes nos íbamos a una fast fashion a comprar una prenda, usarla 2 días y tirarla, gracias a Dios. Para nosotros todo esto está cambiando. Nosotros desde un principio lo que utilizábamos eran sobre todo materiales que se pudieran considerar como reciclados, como bio, como todo esto. Esto quiere decir que no estás utilizando algo y usándolo y tirándolo a los 2 días, sino como, por ejemplo, todo el tema en lo que estamos concienciados a día de hoy todos, es decir, el reciclado y todo esto. Entonces, ¿esto qué pasa? Que hay materias que se utilizan bio, que se llaman, que es que no utilizan pesticidas y demás, como ahora no sé si habéis visto el tema de todo lo que es esto que quieren sacar otra vez, plantar eucalipto para sacar plantas de viscosa a nivel aquí en Galicia y todo esto, y están yendo todo ese consumo hacia esa forma de hacerlo. ¿Qué pasa? Que nosotros, apostando por la calidad y el diseño, pues claro, nuestros costos con lo que es la importación de otros países, pues se disparan. Entonces, que esta balanza se equilibre de esta manera nos permite el poder trabajar de una manera más correcta y poder ir sacando las cosas un poquito adelante. Vale. Como hacían antes nuestros abuelos, que tanto nos inculcamos en ellos, porque para nosotros es un reflejo de cómo hacer las cosas, seguimos haciendo 2 campañas muy marcadas. Al ser textil, nosotros es sobre todo punto y tenemos campaña de invierno y de verano. En unas campañas utilizamos más materias para lo que es el abrigo y en otras pues utilizamos pues para el tema de ceremonia y demás. Vamos entrelazando un poco todo para conseguir un trabajo lineal en todo el año. Vale. Después, una de las cosas que más afecta al emprendedor cuando arranca es sobre todo el apartado financiero. Nosotros en el sector textil uno de los problemas que tenemos, como os decíamos antes, dentro de esa espiral, es decir, Paula ahora está pensando en el invierno que viene y el problema que hay es que nosotros estamos empezando a recoger los frutos de lo que hemos hecho hace un año. Es decir, estamos empezando a recoger los frutos de las ventas de lo que es el invierno, pero es que ya estamos con todo el verano, desarrollado el muestrario del año anterior, haciendo ventas, comprando materia, copiando materia y todo esto, pues el sector textil la verdad es que es de largo proceso y de largo bagaje, ¿vale? A ver si no sé si te explicaste bien. Yo a día de hoy estoy realizando la colección del invierno que viene, lo que va a estar en tiendas el invierno que viene. Mientras, es lo que comentaba, también estamos haciendo producción de verano. Entonces, si yo ahora estoy haciendo la colección del invierno que viene, esto implica que tenemos que adelantar todo eso. Me refiero, todo el coste de las hilaturas, todo el coste de programación, todo esto se tiene que adelantar. Y tenemos suerte, aparte de que más o menos pues los bancos confían en nosotros y tenemos una forma de financiación, lo que decíamos antes, de contar también con gente muy preparada y multidisciplinar, es decir, nuestra empresa, por así llamarlo, me imagino que todas serán iguales, nosotros podemos hablar del textil, nos consideramos como un reloj, todas las partes son importantes, es decir, desde el diseño hasta los comerciales, hasta la gente que está en fábrica, hasta los talleres que son los que confeccionan las prendas, y todo esto tiene que ir muy bien engranado porque los tiempos son muy justos y tenemos el problema de que tenemos unas fechas de servicio muy acotadas.
Entonces, el que tengamos que trabajar de esta materia con 6 meses de antelación, realmente para una persona que no sea del sector lo ve como algo, pues, ostras, ¿estás pensando en tanto tiempo? Sí, porque nosotros entre hacer los pedidos, recibir el acopio y tener todo, pues el proceso se dilata mucho en el tiempo y lo importante a día de hoy es los clientes, sobre todo con lo que comentabais antes de los problemas que hay de los servicios, de los transportes, todo esto con el tema del COVID y demás, los clientes cada vez lo que necesitan y lo que se están centrando, por lo menos los nuestros, es en el tema de un trato de cercanía, de estar cerca de ellos, de que hoy necesitas esto, mañana necesitas lo otro, y es una forma que hemos conseguido encontrar para poder hacer valorar lo que es el Made in Spain, ¿vale? Que la gente pueda coger y que pueda pensar en no comprarse un jersey de 20 euros, por decir algo, en el Zara, a comprárselo con un costo superior. ¿Y qué más nos queda? Perdona que se nos da fatal esto. Somos terribles, Se nos verá. pero esperemos que más o menos para eso. Ser el primero. Lo siento, de verdad. Y nada más, ¿no? Nada, que ser emprendedor. Que es algo muy bonito y que la verdad en este sector que cuesta mucho, porque esto es como una montaña rusa, ¿vale? El emprendedor siempre tiene un problema, que es que tú vas haciendo cosas para adelante, para adelante, para adelante, y el problema que tienes es que a veces aciertas y va subiendo, va subiendo, va subiendo, y a veces te equivocas, va cayendo, va cayendo. Lo que no puede tener para mí una persona que quiere ser emprendedora es pues entristecerse o caerse cuando algo le salga mal, sino que todo es el ir intentando mejorar día a día, día a día, e ir probando. Y os vais a caer y mucho, ¿eh? Y nos Sí. seguiremos cayendo muchísimo, pero lo importante es levantarse y seguir adelante. Y nada más, ¿no? Y básicamente, y ya está. Pues nada, muchas gracias. Y muchísimas gracias por aguantarnos, de verdad. Mira, yo eché un... Están a debatir se foi ben ou non foi mal. Eu creo que foi bastante ben. O que pasa que Paula é moi crítica, moi autocrítica. Bueno, vamos a pasar á seguinte intervención. Aquí invito a subir a Sergio Preto, da empresa Gato Salvaje. Listo. Perdón, cierro. Where once we sung in harmony with nature, now cry out for its destruction. Those in tune with the old magics have any place in this world.
Baja así un poquito de volumen, sí. Bueno, pues esto que estáis, que acabáis de ver, bueno, el tráiler, ¿no?, de Waylanders, que es un proyecto ha costado 5 millones de euros, llevamos ya unos cuantos años haciéndolo, es un proyecto pensado, digamos, desde Galicia para enseñar al mundo. Y digamos que bueno, lo que voy a contar un poco ahora es cómo, bueno, la mitología y todo lo que hemos creado alrededor del juego, pues intenta un poco, pues, digamos que trasladar un poco, bueno, todo lo que queríamos mostrar de nuestra tierra hacia el exterior, que es donde realmente más se va a consumir el juego, ¿no? Porque realmente, digamos que el mercado más potente, sin duda, pues es el americano, sobre todo, que será un 70% del negocio. Entonces, digamos que queríamos, dentro de ser algo nuestro, queríamos, pues, digamos que sacar al exterior, ¿no? Y mostrar cómo, digamos que la pregunta principal era qué tenemos que hacer para, digamos, desde Galicia, para explicar qué somos, ¿no? Para que se entienda qué somos. Y claro, obviamente, pues, digamos que esto ha sido como un camino que no empieza en un proyecto tan grande, obviamente, y digamos que nosotros empezamos hace ya en 2010, y fue, digamos que todo este camino hasta ahora, digamos que ha sido como un camino muy largo, porque realmente el juego lo pensamos en 2011, solo un año después de crear la empresa. Y digamos que, bueno, durante todo el vídeo, si podéis ver, bueno, todo lo que podéis ver de paisajes y eso, intenta un poco que se note, ¿no?, que se vea Galicia. Como decía, empezamos en un sitio más o menos pequeño, éramos 4, y en todo momento, bueno, digamos que fue pasando el tiempo con proyectos pequeños, que intentamos focalizar sobre todo en la historia, porque yo por formación soy animador y realmente hace muchos años que no animo, por desgracia, pero porque me ha tocado en la empresa hacer otras cosas. Pero digamos que siempre como que nos focalizamos todos en la parte de historia, ¿no? Y digamos que así empezó un poco Gato, y a día de hoy, pues bueno, el Waylanders lo han hecho varias decenas de personas, en un local obviamente mucho más grande. Ha implicado, pues, un uso de tecnología, pues, mucho mayor, captura de movimiento, escultura digital y un montón bueno, digamos que de diferentes pasos a los que, digamos, hemos ido aprendiendo durante este camino, ¿no? Hemos contado con colaboradores internacionales como Mike, que se ve ahora mismo en pantalla, que es un guionista de prestigio, digamos, que ha trabajado con muchos juegos en Estados Unidos. Y digamos que es la persona, un poco también una de las personas en las que intentamos como hacer de apoyo para que, digamos, trasladar lo nuestro, digamos que hacia el tipo de historia o contenido, ¿no?, que podían querer en Estados Unidos, ¿no? Era como un poco intentar encontrar un poco ese vínculo, ¿no? Digamos que, volviendo un poco a lo que decía antes, ¿no?, de cuando estábamos un poco como buscando qué teníamos nosotros, ¿no?, para encontrar hacia el exterior, digamos que empezamos yo siempre digo que tenemos como una balanza, ¿no?, de dos cosas, ¿no? Yo quería por un lado, cuando hablo de Galicia, hay una parte que es, digamos, la parte celta, la parte más de naturaleza, en lo que nos apoyamos un poco, pues, en cosas que teníamos cerca, ¿no? Digamos que los dos sitios más importantes durante el juego, que lo veréis ahora, son por un lado, digamos que la Torre de Hércules por un lado y la Catedral de Santiago por otra, porque digamos que simbolizan dos puntos muy concretos, ¿no? La Torre de Hércules simboliza, en este caso tiramos por la parte celta porque focalizamos mucho en la historia en este caso no Breogán en sí, sino los hijos de Breogán, porque bueno, se da un caso muy curioso, que es que cuando estábamos mirando, dice, bueno, ¿cuál es la historia de base que, digamos, va a vertebrar todo esto, ¿no? ¿Qué leyenda nos gustaría que fuera como la base de la historia? Y encontramos que hay una leyenda que no sé si conocéis, que se llama, bueno, hay un libro que se llama el Lebor Gabála Érenn, que es un libro de leyendas irlandesas, es como si fuera una especie de Biblia para los irlandeses en cuanto a su mitología, ¿no? Y en ese libro, que como ya digo es irlandés, hay un apartado dedicado a los milesianos. Y esos milesianos vienen siendo, según su mitología, que ya digo, no es, según su historia y no la nuestra, básicamente era que en un momento determinado la gente, digamos, que vivía en Galicia en ese momento, desde la Torre de Breogán, que sería lo que es ahora la Torre de Hércules en teoría, divisaron Irlanda. Entendemos que tenía una vista maravillosa, pero bueno, divisaron Irlanda al fondo
y decidieron ir a visitar a sus dioses, básicamente. Entonces, bueno, allí muere el hijo de Breogán, vuelven y luego, digamos que los gallegos en ese momento, bueno, los milesianos de aquel momento lo que hacen es coger a cada hombre, mujer y niño que había en Galicia, los montan en barcos, van allí y conquistan Irlanda, ¿vale? Entonces, según los irlandeses, o sea, según su mitología personal, los gallegos somos los creadores originales de Irlanda. Entonces, es muy gracioso porque pega mucho con nuestra forma de ser, porque nos tienen que venir siempre a decir los de fuera lo que hacemos bien. O sea, no, es algo muy habitual. Entonces, sí, o sea, realmente no hay ningún libro en España ni en Galicia que nos diga que somos especialmente la hostia, pero los irlandeses sí que opinan que bueno, que somos como la piedra angular de cómo creó. O sea, todos, digamos, obviamente conocemos nuestro himno y conocemos vagamente quién es Breogán, pero en el caso de la mitología irlandesa es un personaje especialmente importante por ser eso, por ser como especie de el fundador de los actuales irlandeses. Entonces, bueno, en casa esa historia obviamente me impactó, porque me pareció que además de cara a salir afuera era gracioso coger una historia de fuera en la que estábamos involucrados. Entonces, a partir de ahí, cogí esa parte celta. Entonces, alrededor de la torre, creé un poco esa mitología relacionada con Breogán, con Iz, y digamos que un poco era, bueno, crear eso todo una... Entonces, bueno, adaptamos, ahí se ve la torre a lo que entendemos que sería la torre de Breogán, que es obviamente... el que vea la torre la va a reconocer, obviamente, claro, la torre, nosotros durante el juego tampoco evitamos la parte de faro romano, simplemente es como que decimos que antes había otra torre, ¿no? Y es la que digamos que creamos durante el juego. Como adaptar Brigantia a lo que es hoy en día Coruña era muy complejo, bueno, porque era muy grande, obviamente, en extensión, lo que hicimos fue partir de lo que es simplemente la península de la torre, que ahora os enseñaré, y partimos para hacer esa recreación de la historia, de una historia que sí que es más conocida en esta zona, que es la de Serión y Hércules, que es la de que, en teoría, antiguamente, se supone, y de hecho el escudo de Coruña sí está hecho, que es la torre, y debajo hay una calavera con 2 huesos, que, claro, me hacía gracia cuando venían los escritores de fuera, que ellos lo veían y claro, veían como si fuera una bandera pirata. Claro, porque veían la calavera con los huesos. Y claro, la explicación de decirles que incluso nuestro escudo ya tiene una base de mitología, porque ese escudo lo que implica es que Serión está debajo de la torre. Entonces, a partir de ahí lo que partimos es decir, vale, pues si Serión está debajo de la torre, en teoría, cuando haría pocos años que lo derrotaron, pues en teoría se notaría más alrededor, ¿no? Entonces lo que hicimos fue poner Brigantia en lo que es la propia península de la torre, e intentamos hacer alrededor de la torre, en lo que sería toda la península, empezamos a plantar un montón de detalles o de objetos alrededor de los cuales, digamos que son los enseres de Serión, como serían gigantes, porque él era un gigante, planteamos con diferentes zonas, ¿no? Entonces planteamos eso como una especie de ciudad amurallada en esa península, en la que obviamente nunca hubo un castro, que se sepa, pero nosotros, bueno, obviamente durante el juego hemos hecho un montón de adaptaciones para, obviamente con motivos de que quedara bien, ¿no? De cara al fuego. Entonces pusimos, pues por ejemplo, donde a día de hoy está Punta Herminia, que hay un cuerno grande, nosotros lo que planteamos es que era literalmente en el pasado había ahí como una especie de cuerno de beber de Serión. Planteamos que donde está, digamos, el casco de Serión, como era un casco gigante, planteamos una especie de zona de batalla, alrededor del escudo de Serión una zona de entreno, y entonces como que intentamos como usar nuestra mitología de base como para todo el rato generar, bueno, eso, pues como un mundo propio, ¿no? Nuestra idea también era un poco que cuando alguien de fuera esté viendo Waylanders, pues bueno, claro, no va a conocer a Serión, no va a conocer la Torre de Hércules, lo más seguro, como mucho conocerá el Camino de Santiago, pero en principio no va a conocer las cosas. Nuestra idea es más que cuando estén jugando, si le gusta lo que está viendo y se pone a buscar, vea que sí que hay algo detrás, ¿no? Porque yo creo que eso es un poco lo que intentamos un poco buscar, ¿no? Más que ser pedagógicos, es como dar una leyenda que valga un poco para que la gente diga, bueno, pues... ¿Y toda esta gente de dónde viene? ¿Sabes? Y cuando busquen Serión, que vean que tengo una página en la Wikipedia que no tiene nada que ver con el juego y que puedan bucear y ver que esas conexiones con el juego, como mínimo, siempre tienen sentido. Aunque hayamos readaptado cosas o hayamos
hecho las cosas un poco a nuestro gusto. Digamos que siempre, nunca desdicen lo que está escrito sobre las leyendas, ¿no? Es lo que os decía antes, obviamente no existe un castro en la península de la Torre, pero bueno, no hay nadie que diga que no, que no fuese así, vamos a decir así, y obviamente sí que en la leyenda sí que está Serión, sí que se murió ahí, con lo cual tampoco sería descabellado que alrededor de eso, de sus enseres, vamos a decir así, pues alguien se quisiera sentar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya alrededor de todo eso intentamos pues crear toda esa parte, bueno, ya de naturaleza y toda esa parte ya relacionada con eso, ¿no? Digamos que en todo momento, lo que os estoy contando ahora es de la parte celta, y digamos que en todo el rato es, digamos, que intentamos focalizar que todas esas zonas siempre, como que cada zona individualizada le valiese al jugador para ver o contar lo máximo posible que pudiésemos de lo que decía ahora, ¿no? De lo que llamamos lore, digamos, de material, bueno, que la gente pueda luego ver más, o que a nosotros nos valiese para contar cómo es la historia por detrás, o sea, todo lo que hay de leyendas y de bueno, digamos, de folclore nuestro, que es increíblemente rico, que es una cosa que yo creo que normalmente tampoco se sabe, ¿no? Que aquí hay una carga mágica y, digamos, de folclore muy importante, ¿no? Y digamos que, bueno, eso, pues esas 300 zonas que se verán ahora mismo, pues son eso, pues las diferentes, digamos, espacios en los que intentamos en todo momento que fuera alrededor de, ahí veis, bueno, el casco que decía antes de Serión, ¿no? Para intentar un poco eso. Y digamos que todo el rato es eso, la parte celta implica el uso de piedra, el uso de paja, vegetación. Nos intentamos como adaptar a una época que ni siquiera está históricamente datada, porque ni siquiera, incluso nuestra época castresa a nivel Galicia, ni siquiera está realmente totalmente documentada a nivel celta. Obviamente el historiador con el que yo hablé para conseguir todo eso, sí, claro, ya fui a uno en concreto que es especialista en celta, pero digamos que como que no es algo que tengan acordado, ¿no? O sea, no es algo que sea común entre toda esto, pero digamos que sí que lo que nos gustaba era eso, como intentar que toda esa parte se mantuviese muy cercana todo el rato a la naturaleza y a la parte, digamos, más de leyendas nuestras más ancladas a eso, ¿no? Y una cosa que nos gustó cuando estábamos, digamos, buceando en toda esa mitología es que, claro, es verdad que la historia no es lineal, ¿vale? O sea, tú cuando te documentas de historia te fijas que no hay... digamos que aunque tengamos siempre una sensación de que los antiguos para todo eran, digamos, como valga la redundancia, anticuados, y nosotros somos muy modernos, realmente no es tan así, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver cosas de la sociedad celta, que en teoría estaba aquí en ese momento, claro, la sociedad celta tenía cosas muy curiosas, como que, pues, por ejemplo, que las mujeres pudieran ser sacerdotes, cosa que a día de hoy no se puede, y sí podía en el 400 a.C., bueno, las mujeres podían tener casas, o sea, podían tener propiedades propias, podían ser reinas sin necesidad de tener un rey. Ese tipo de cosas, claro, luego las vamos en el juego, y ya explicaré luego, lo vamos digamos, a hacer una contraparte con la Edad Media. Y claro, estamos hablando de que la Edad Media es una época de en el juego son como 1600 años después, y en muchos aspectos está increíblemente atrasada. Obviamente que en la parte de construcciones y de muchas otras cosas no, de tecnología de ese tipo, pero en lo que son derechos, o bueno, ya no hablemos también de cosas relacionadas con sexualidad, porque los celtas en ese sentido hay cosas que no tenían tabús que sí tenemos a día de hoy, por ejemplo. Y es eso, pero simplemente el que cuando te estás documentando ves que, claro, pues una sociedad obviamente crece con sus particularidades, y eso implica que, claro, nosotros luego, pues ahora, a día de hoy, como no, digamos, no provenimos exactamente de ellos, sino que ha habido otras sociedades luego que han estado por encima, pues se han creado, bueno, como cosas curiosas, ¿no? Que para ellos, lo que hicimos todo el rato es como intentar eso, contraponer esa época celta con la medieval, para luego como hacer preguntas que también en el juego como que tuvieran eco con tabús que también tenemos ahora, o con cosas que pueden ser llamativas que fueran como a peor, ¿no?
Y digamos que eso, que en todo momento es eso. Por una parte, cuando os decía antes que había como dos partes, ¿no?, que yo quería tratar de Galicia, es que por una parte, para mí Galicia es algo que es naturaleza, que es eso, celta, castros, que es toda esa mitología, pero es que por otra parte también es religión, también es precisamente el medievo, también es obviamente la Catedral de Santiago, también es, o sea, son cosas que no podemos, como digamos, separar, ¿no? Es como que tenemos esa dicotomía, ¿no?, de paganismo y a la vez creyentes, es una cosa un poco curiosa, que luego documentándote tiene todo como mucho sentido, realmente tiene como una continuidad todo, ¿eh? Pero sí que intentamos, digamos que el juego lo ambientamos en dos épocas y hicimos una historia basada luego en viajes en el tiempo, ¿vale?, que nos permitiese visitar las dos épocas, porque yo personalmente es que no quería abandonar ninguna de las dos. Era como que quería a la vez enseñar esa Galicia, eso, como que quería enseñar el Camino de Santiago, obviamente, y a la vez quería enseñar esa parte más natural, ¿no? E intentamos que en todo momento se notasen todos. Si os fijáis cuando estamos viendo los vídeos, la parte celta y la parte medieval, incluso en los tonos de color, la luz que enseñamos, obviamente ya la ropa y todo, digamos que en todo momento intenta que sea completamente distinto. O sea, que tú cuando cambias de una época a la otra lo notes hasta en el ambiente, hasta en el color de las paredes, que todo sea distinto, ¿no? Y bueno, así como bueno, toda la parte que os conté antes de Brigante, digamos que la otra, lo que os decía, ¿no?, la otra piedra importante sería Santiago en la Edad Media, que nos pusimos en el momento, digamos, el momento que elegimos a nivel histórico, dentro de lo que os decía antes, de que la historia, bueno, la utilizamos como una herramienta. Utilizamos el momento en el que acabó de construirse el Pórtico de la Gloria, ¿vale?, cuando acabó lo que es la parte de la catedral románica. Y bueno, y digamos que también hicimos toda la parte de recreación de esa, para que también, bueno, que es dentro de que os decía antes que la historia no queremos ser fieles, sino que queremos utilizarla como parte de las leyendas, sí que queríamos a la vez, bueno, que sí que se reconociesen las cosas, que si alguien luego va a Santiago, pues sepa dónde está o sepa que es esa catedral, vamos a decirlo así, ¿no? El medievo, por supuesto, ya veis que tiene muy poca vegetación, es todo piedra, es todo construcción, todo va a estar mucho más ordenado. Digamos que quisimos como hacer ese momento en el que digamos que en la época celta pusimos como una naturaleza que está por encima del hombre y a la vez en el medievo al revés. Lo que hacemos es como que todo lo mágico o como todo lo natural está como contenido. Intentamos que todo el rato fueran cosas que el hombre quiere controlar y que quiere manejar. Y entonces, digamos que todo el rato intentamos que los mouros, los trasnos y toda la mitología que tenemos la mezclamos con el medievo para un poco hacer ese rollo de cambio, ¿no?, de cómo se fue adaptando todo, de cómo fue pasando, digamos, el paganismo obviamente a la religión. Hicimos que un poco, pues, digamos que las mouras del pasado, hicimos que en el medievo fueran meigas y que a la vez sean perseguidos. Entonces hicimos todos estos cambios, ¿no?, de intentar como todo el rato darle como una especie de contraposición a los dos mundos, ¿no? Y todo el rato intentando que las dos épocas fueran como muy reconocibles, vamos a decir así. El juego en general es lo que decía, o sea, sí que intenta y bueno, vosotros lo estáis viendo, intentamos que dentro de que obviamente es una recreación cartoon, vamos a decir así, o sea, no es realista, sí que nosotros, entiendo que como gallegos, sí que al final reconocemos los tonos, reconocemos la vegetación, reconocemos el ambiente, obviamente la catedral, porque hemos estado todos dentro, pero digamos que es un poco eso, un poco la sensación que queremos transmitir siempre es eso, como de, sí, obviamente que todos queremos crecer hacia afuera y todos queremos internacionalizarnos, pero como creo que esta época, o es la sensación que he tenido yo, y yo creo que en general es un sentir, yo creo que tenemos todos, que claro, en este momento en el que todo está globalizado y todos digamos que tenemos acceso, y mañana yo puedo estar en mi casa y viéndome un documental de mitología nepalí, por decir de alguna manera, ¿no? Digamos que yo creo que la manera que tenemos de diferenciarnos, curiosamente, es abrazar lo nuestro, ¿no? En vez de a lo mejor haber hecho un juego pues de elfos y enanos y mitología nórdica, pues al final lo que hemos intentado es
que fuera algo muy, muy nuestro para que a la gente de fuera le resultase fresco a la vez, ¿vale? Entonces, es una cosa que además nos hacía mucha gracia cuando hablábamos con los guionistas, que ellos en todo momento les gustaba la propuesta porque, claro, ellos eso lo notaban fresco, lo notaban nuevo, veían que podían jugar con cosas que no tenían normalmente y eso les daba pie a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, obviamente que por ejemplo los trasnos, bueno, al final son muy parecidos a los goblins, a lo mejor de otras mitologías, pero ya los mouros y las mouras, digamos que ya es algo como muy específico de aquí, que digamos que nos ayudó mucho a... que tiene similitudes, ¿no? Por todo en la vida, pues tiene similitudes en todas las partes del mundo, pero sí que nos ayudaba mucho a eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, es eso, veías, a mí es una cosa que os decía antes, cuando me documentaba, intentaba todo el rato, bueno, eso, ves como que hay un paso, ¿no? del paganismo a la parte más cristiana después, y ves que realmente detrás sí hubo realmente como un paso, porque es una cosa que, bueno, que yo cuando documentaba lo veía, que es lógico además, que los romanos cuando llegaron aquí, obviamente a la gente no le hicieron cambiar la forma de entender la vida que tenían en ese momento, ¿no? Lo que hacen al final, pues escoger y decir, bueno, aquí ahora, pues veis esta cruz, pues ahora oráis a esto, pero en su día a día ellos no pueden, no es como hoy en día que tienes un montón de información, a esa gente podían evangelizarlas cada meses, pero no había, entonces realmente digamos que lo que se conservó es un poco las bases y por encima fue llegando lo nuevo, ¿no? Y es lo que intentamos que en el juego se fuese un poco, pues bueno, percibiendo, ¿no? Y bueno, igual que esa torre que os enseñé al principio, bueno, luego en el juego se convierte en lo que sería el faro medieval, pues hemos intentado todo el rato eso, pues que digamos que bueno, que los que vayan a jugarlo tengan todo el rato esa percepción de que aquí en este lugar en el mundo pues hay una zona también rica en mitología y en historias que puede ser interesante explorar. Y nada, por lo demás, pues no, era un poco eso, resumiros un poco eso, lo que hemos estado haciendo, lo que para nosotros era importante en este momento, ¿no? Que es este proyecto enorme. Y el cómo, bueno, hemos intentado pues crecer, pero desde crecer hacia afuera, pero intentando pues crear algo como, bueno, muy nuestro de los que estamos en esta sala, porque al final es algo muy gallego. Muchas gracias. Moitas gracias, Sergio. Nos agora vamos a comenzar o descanso para tomar un café, despois teremos a intervención de aerocámaras. Moitas gracias a todos. Vamos a pasar a esta parte de atrás que temos aquí. Vamos a encender o óculo de luz para que podamos ver un pouco mellor. E vamos a tomar un pequeno aperitivo para despois continuar coas seguintes intervencións. Grazas.
por aquí, que hay un ordenador, ¿no?
te marco. ¿Dónde Vale. quieres? Donde quieras. Chaqueta o... No, bueno, camisa, donde quieras. Pues, no, si vas a tener la chaqueta puesta. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ¿Quitaré el móvil por interferencia o algo? No, no te da opción. Vale. Ahora está encendido, pero no tienes línea. Entonces, cuando empieces, ya le aviso. Vale, perfecto. Ok. Y ya está. Esto en el bolsillo. Vale, voy a dejar aquí. Y después nada. Están contadas las monedas y todo. ¿Hay monedas ahí? Ah. Perdón. Una vez arriba, Alberto, te quitas la mascarilla. y ya. Vale, y hablar. Vale, vale. Venga, gracias. Nada, hombre. Sí, sí, o sea... Sí, o sea, tampoco quiero, ¿sabes? Dar mucho la chapa con Drones to Yacht, Drones Maritime, ¿sabes? Porque... Ya, no, lo voy a soltar, o sea, más o menos, es que tampoco, ¿sabes? Como no tengo un guión ni... Es que yo flipé, ¿sabes? La peña rollo con un guión, hablando... Sí, aún así para mí se rayó infinito, ¿sabes? En plan... No, pero se metió mucho, ¿sabes? En plan, o sea, cuando hablaba de aquí hicimos escultura, aquí hicimos no sé qué, ¿sabes? La gente al final, o sea, él habló mucho más de su proyecto que del emprendimiento en general, ¿sabes? Y los otros igual, tío. Mi abuelo hacía tal... Chan, 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 chan. ¿Sí? ¿Se viene entonces? Bueno, pues qué. ¿Cómo? Ah. Muchas gracias a fondo porque no me lo puedo. Hola, hola. Ya. Oye, tengo micro, ¿no? O sea, me refiero ya a saludar. Si quieres meterte en algún momento. Vale. Bueno, vamos a continuar agora con Alberto Pájaro de Aerocámaras, que nos vai a contar un pouquiño esta empresa laninense, todo o traballo que está a facer. Moitas gracias, Alberto. Gracias. Bueno, en primer lugar, disculpar a Jaime, que iba a ser la persona que estaba aquí, con todo el follón que se montó con lo de el rescate de los drones en La Palma, no ha podido estar, lo hubiese encantado, y nada, que lo disculpéis. Vale, yo trabajo en el departamento de marketing de Aerocámaras, llevo bastante tiempo aquí y os voy a intentar contar un poco cuáles son las que yo considero las claves del emprendimiento y por qué tuvo éxito Aerocámaras. Siempre me gusta empezar con esta frase: un emprendedor ve oportunidades allá donde los otros solo ven problemas. Yo creo que este es el factor más diferencial que tiene Aerocámaras, sin duda. Creo que fue una empresa que fue dando muchas vueltas y fue girando, fue adaptándose en función de las necesidades y en función del mercado. Creo que Jaime supo leer muy bien eso y creo que es la clave del éxito. Bueno, yo recuerdo empezar en Aerocámaras con 3 trabajadores en un piso, ¿vale?
hoy en día es esto que veis ahí. Tiene prácticamente una pata en todos los nichos de mercados que tiene el sector drones, toca tanto la parte de servicios, formación, gestión aeronáutica, I+D, toda la parte de venta de equipos, incluso 2 empresas nuevas que se van a dedicar al transporte con drones, que es algo que es bastante novedoso. O sea, a día de hoy lo toca todo. Estos son un poco unos datos que lo reflejan, ¿vale? Yo siempre me baso mucho en el tema de los empleados, ¿vale? En 2018 éramos 8 empleados, a día de hoy somos más de 45, estamos hablando de empleados en plantilla, ¿vale? Después tenemos freelance y gente repartida por diferentes puntos, pero este dato siempre me parece bastante llamativo para ver un poco la dimensión y el crecimiento de una empresa que yo creo que ahí lo hizo bien. Vale, esto es súper bonito, pero claro, no todo fue así. Los comienzos al principio fueron bastante complicados y yo creo que la empresa se tuvo que adaptar. Vale, ese logo que veis ahí, eso es el inicio de lo que hoy en día conocemos como aerocámaras, ¿vale? Dreams es lo que fue la primera agencia de publicidad en la que se basó Aerocámaras. Dreams se creó en el 2007 y era básicamente una productora audiovisual. Era una productora audiovisual que trabajaba tanto para spots, hacía alguna peli y también hacía bastante el tema de vídeos para organizaciones de lujo, ¿vale? ¿De qué nos dimos cuenta en esto? Que esto fue lo que detectábamos, bueno, lo que vio muy bien Jaime, que nos pedían muchos vídeos con planos aéreos, ¿vale? En aquel momento los planos aéreos se hacían con helicóptero, entonces era algo que era muy costoso. Presupuestábamos mucho, pero había muchos proyectos que no salían adelante porque al final alquilar un helicóptero 2 horas, pues ya tienes un proyecto muy grande. Esto era un problema para la empresa que de todos los presupuestos que hacía salían pocos, ¿vale? Las grabaciones aéreas están reducidas a un nicho de mercado muy exclusivo. Esto es así, o sea, realmente hay un nicho muy pequeño, si cobras muy caro, es muy difícil salir adelante. Vale, este fue el primer problema de Aerocámaras, donde parecía que había un problema, se vio una oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad? Pues los drones, ¿no? Los drones en este momento permitían algo que era bastante importante, que era que hacer que un proyecto fuese rentable. Es cierto que la calidad de grabación de estos momentos era muy inferior a la de un helicóptero, hoy en día no, hoy en día es igual o superior, porque se puede montar cualquier cosa en un dron, pero en este momento era inferior, aunque calidad-precio salía mucho más rentable, ¿vale? En 2013 nos compramos nuestro primer dron, no es exactamente ese, pero es un estilo. Bueno, como veis, un dron bastante, parece de juguete, cámaras sin estar integradas, o sea, bueno, algo muy cutre para lo que es a día de hoy, pero bueno, fue un poco la primera idea. En el año 2014 ya nos abrimos al mercado, porque durante todo el año 2013, claro, nosotros empezamos en los drones y no tenemos ninguna experiencia ni formación, ninguna experiencia. No tenemos la experiencia que tenemos hoy, entonces durante un año pues, nos formamos y damos vueltas a cómo podemos ver ese negocio. En 2014 ya nos abrimos al mercado nacional en tema de servicios. Este es un paso también importante porque nos damos cuenta que los drones tienen una demanda muy superior. Ya vemos que realmente la gente nos llama más, la gente aún no tiene mucho, no lo tienen hoy en día mucha gente, aquí mucho menos, no tiene mucho la percepción de planos aéreos aún, pero sí que cuando se lo enseñamos a la gente le interesan y entran bastante en este tipo de ofertas. Entonces eso, la demanda crece, vemos que es un sector que puede ir hacia adelante y que a nosotros nos puede interesar. Otro problema. Parecía que todo iba bien, pero aquí descubrimos un problema que es bastante importante, que es que la empresa no es escalable realmente, porque Jaime, que era el CEO, bueno, sigue siendo el CEO, ¿no? Era el que pilotaba, era el que cortaba los vídeos, era el que explicaba cómo se hacían los planos, entonces al final tienes una persona que tiene que hacer todos los servicios. Cuando tienes 3 servicios a la vez en Barcelona, Madrid y Sevilla, pues no puedes atenderlos. Esto es un problema muy importante. Lo que de primeras parecía un problema muy importante, al final terminó siendo otra oportunidad. De aquí, que era algo que era muy claro, o sea, eso, que una empresa no sea escalable a día de hoy es algo de lo más grave que te pueden decir, ¿no? En plan, hostia, dependes totalmente de tu CEO.
¿Qué oportunidad se vio aquí? La formación. Aquí lo vimos claro, al final era, oye, no tenemos pilotos, tenemos que permitir hacer más de un servicio al día, esto no tiene sentido sino la empresa, vamos a formarlos. Y además abrimos una nueva línea de negocio, que es la formación de pilotos de drones, ¿vale? En plan, nos va a dar dinero por esa parte y además nos va a permitir ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes. Parecía un win-win bastante claro. Vale, 2016 comenzamos a formar pilotos. Al principio solo en Galicia. Nos damos cuenta que hay una posibilidad importante, que la gente está empezando a descubrir el sector dron. Al principio hay un trabajo de marketing bastante nulo, entonces la gente no termina de entender muy bien los drones y por qué ese tipo de drones son rentables y es una idea de futuro. Nadie lo veía, nos veían como, son un poco raros, llevan drones, al final es una cosa un poco extraña. Esto, bueno, empezamos a formar alumnos y nos especializamos en algunos cursos, ¿vale? Simplemente que no solo nos centrábamos en... Al final, el curso de piloto de drones, mucha gente lo igualaba al carnet de conducir. Oye, necesito pilotar drones, tengo que sacarme el carnet. Entonces, además de eso, pues veíamos que la gente que venía solo con el curso oficial no tenía la calidad técnica muchas veces para trabajar con nosotros, ¿vale? Al final, teníamos producciones ya más o menos importantes, alguna con dron de algún spot importante para Mediaset o alguna cosilla así, que tenía que ir gente, o sea, son cosas normales, tampoco es dificilísimo, pero bueno, tiene que ir gente que tenga un poco de control sobre esto. Entonces, pues desarrollamos cursos, por ejemplo, como el curso audiovisual, en donde se daban, o sea, es otro target de público, son otros precios ya de cursos y demás, pero nos permitía sacar a gente realmente formada para trabajar, ¿vale? Para mí este es el cambio más importante que hace la empresa. Yo soy ventajista porque soy de marketing, pero realmente yo creo que es diferencial. Aquí Jaime empieza a darse cuenta de que lo importante para enseñar a un país en el que los drones no eran tan prioritarios, lo que realmente teníamos entre manos, empieza a meterse muy fuerte en el marketing y la comunicación. Yo creo que es fundamental porque empieza a darse cuenta la empresa de que está muy guay, que estamos formando pilotos en Galicia, pero es que hay el triple de pilotos en Madrid que no estamos yendo a ellos, hay el triple de pilotos en Barcelona que no estamos yendo a ellos, Valencia, Bilbao, Sevilla, todas las ciudades grandes estábamos viendo. Aquí es un marketing muy rudimentario, ¿vale? Si lo comparamos con ahora, pero realmente sí que las búsquedas de Google Ads, de Facebook y demás nos marcaban que teníamos mucha importancia en ciudades a las que nosotros no teníamos curso. De ahí fue bastante lógico el siguiente punto, que fue romper fronteras. La primera frontera fue Galicia y empezamos a hacer los cursos de drones en toda España. Esto de primeras parecía algo que iba a ir, bueno, pues venga, vamos a ir en Madrid, vamos a ir en Barcelona, vamos poco a poco. Realmente fue correr muy rápido porque en 2018 teníamos 30 ubicaciones en España, ¿vale? En 2 años habíamos copado la península, éramos la empresa líder de España en el sector drones y teníamos pilotos en todas las ubicaciones de España. O sea, si nos llamaba Antena 3 Noticias y nos decía necesito un directo en 1 hora de un incendio que hay en Sevilla, en 1 hora teníamos un piloto en Sevilla. Y Jaime, yo, Marta, todo el mundo, cada uno podría estar haciendo su trabajo y no la locura del principio que era, oye, hay una grabación, corre, coge las maletas y vamos. Eso para nosotros fue diferencial y nos consolidó mucho como líder. Después también pasó algo muy curioso, que es que en el marketing es muy importante el feedback del cliente, ¿vale? Empezamos a escuchar bastante a nuestros clientes, empezamos a tener una cantidad de clientes interesante y empezamos a escuchar un poco lo que se decía en el sector drones. Esto nos llevó a más oportunidades. O sea, la gente nos empezó a conocer un poquito, aunque Aerocámaras, fuera del sector drones, fuera de la vorágine de estos días,
no es una empresa súper conocida. Sí que es cierto que dentro del sector drones sí que tenemos nuestro nombre más o menos y nos empezaron a llegar bastantes oportunidades. Oportunidades en nombre de servicios de otro tipo. Recordemos que nosotros hasta aquí solo hacíamos única y exclusivamente formación y audiovisual. De repente nos empiezan a decir, oye, inspecciones técnicas con drones para aerogeneradores, para líneas de alta tensión, para la Catedral de Santiago para inspeccionar la infraestructura, rescates de emergencias, como es el caso de este de La Palma, inspecciones topográficas, agricultura, todos los diferentes ramas dentro del sector drones, que nosotros sí éramos muy buenos pilotando, pero no teníamos nadie que hiciese un análisis agrícola, por ejemplo, o una lectura de un software de aerogeneradores. Entonces, hubo que contratar a esa gente cualificada, la trajimos a la LIN, bueno, alguna era de aquí, yo personalmente soy de aquí de la LIN, pero tuvo que venir alguna gente de otros puntos, eran cosas muy específicas, era bastante complicado también encontrar ese tipo de perfiles, pero bueno, salió bien. A día de hoy ofrecemos una empresa 360, yo creo que todos los servicios del sector drone que conozca están cubiertos. Y creo que esta fue un poco la clave, ¿no? Que los alumnos y todo lo que rodeaba a esa atmósfera de formación nos empezó a decir, oye, si nos hacéis esto, y a raíz de ahí fue como se fueron construyendo los servicios de aerocámaras. Esto nos permitió salir un poco de España, ¿vale? Prácticamente recibíamos solicitudes de presupuestos de todas las partes del mundo, diferentes continentes, y eso nos permitió un poco salir y consolidarnos un poco como líderes, ¿vale? Eso también a nivel de marca en marketing nos ayuda un montón, ¿sabes? Al final, tú quieres formarte con la empresa que trabaja en el rodaje de Netflix y quieres formarte con la empresa que hace las inspecciones de Vestas y me refiero que al final los servicios nos ayudaron mucho también en la formación. ¿Qué pasaba? Que es un sector tan nuevo que había servicios que nos pedían que no estaban desarrollados. O sea, es como un poco raro, suena, pero era tal cual así. O sea, nosotros lo podemos ver, esto todo son productos desarrollados por aerocámaras, ¿vale? Ejemplo más claro, el primer dron que veis, bueno, arriba a la izquierda, ¿vale? Bueno, es un dron híbrido, es el AeroHip, que venía a cubrir clarísimamente una necesidad. Nosotros teníamos todos los drones de las mejores marcas, DJI es una marca de referencia en el sector drones, pues todos sus drones tienen una autonomía de 20 minutos, ¿vale? Son súper estables, funcionan súper bien, pero tienen la autonomía que tienen. Nosotros teníamos que cubrir kilómetros y kilómetros de líneas de alta tensión, no podíamos estar bajando el dron cada 20 minutos. De ahí, y tras muchísimo esfuerzo detrás, se desarrolla el AeroHip. Es un dron que su cualidad principal viene a cubrir eso. O sea, es un dron que puede estar en vuelo 7 horas. A día de hoy hay muy pocos drones que puedan hacer eso y en ese momento ninguno, o casi ninguno. Esto nos da una ventaja competitiva muy importante, ¿no? con nuestra competencia. Al final, con ese dron y bueno, con cada uno de sus productos se consiguió hacer un servicio o varios concretamente y eso nos permitió explorar nuevas metas. No solo hubo que desarrollar producto, que es como que lo que se ve muy obvio, ¿no? Siempre vamos por ahí y nos dicen, hombre, este dron tal, está desarrollado por vosotros, cómo mola, tal y cual, vale. Pero es que además de todo eso desarrollamos un montón de softwares, ¿vale? En este caso lo que se ve ahí en pantalla es la Aeronet, ¿vale? Que es nuestro software en donde metemos todo tipo de... Está totalmente desarrollado por nosotros a nivel informático y es donde metemos todos los datos que son relevantes para la empresa a nivel de operaciones, ¿vale? Metemos si los permisos están tramitados correctamente, qué tipo de dron se está utilizando, cuántas horas le faltan al dron para pasar la revisión, qué pilotos están ahí, los certificados de los pilotos están correctamente, todo lo que os podéis imaginar de la parte operativa de dron se recoge ahí. Cuando una empresa crece de 80 trabajadores a 45, generalmente el desorden es bastante grande porque no das controlado todo lo que creces. Esta herramienta es totalmente clave, es igual de clave que los productos de los que os hablaba antes. Llega el año 2020, aquí yo creo que ya estamos totalmente consolidados en el sector drones
y comenzamos a hacer sinergias con empresas ya bastante importantes. Vestas, Reuters, no leo mucho desde aquí, pero Mil, que tenemos, Eulen, Mil, con la que hemos hecho sinergias y que han ayudado mucho a crecer a la empresa. En especial Península Petroleum, es la empresa de bunkering más importante del mundo, ¿vale? Es una empresa que tiene una relevancia en el sector marítimo muy grande y que Aerocámaras le permitía entrar a jugar en un nuevo sector. Aquí Aerocámaras yo creo que es el segundo momento claro en donde rompe un poco las reglas del juego y se comienza a meter en el transporte con drones, que seguro que todos oísteis hablar de lo de que Amazon va a repartir con drones, y es lo que se sabe del transporte con drones, nadie lo hace real. Nosotros, gracias a esta empresa, bueno, y al desarrollo de Aerocámaras, claro, hace que la logística marítima con drones sea una realidad. Es imposible en España a día de hoy que la logística terrestre con drones sea una realidad, por tema de permisos es totalmente imposible, o sea, Amazon no puede mañana empezar a repartir con drones en España con la ley que hay, es totalmente inviable. Pero en el mar es otro tema. Entonces de ahí sacamos dos proyectos, que son por un lado Drones Maritime y por otro lado Drones to Yachts, que contados parecen similares, pero a nivel objetividad son muy distintos y a nivel público que va es muy diferente. Por un lado, Maritime es una empresa totalmente industrial, se dedica, esta es la que es asociado con Península, que consiste, ya te digo, va para un público industrial y lo que consiste básicamente es en entregar a barcos en movimiento con drones cualquier necesidad que tengan, que a día de hoy la restricción por peso son 7 kilos, cuando se abra esta restricción serán 200, ¿vale? Pero a día de hoy estamos hablando de 7-8 kilos, pero a un barco, estamos hablando de buques enormes, ¿vale? Un barco de estas características, tener que atracar en un puerto le supone una pérdida, muy importante de dinero. Cuando eran los test de COVID, venir a por test de COVID y un barco gigante parar en el puerto de Vigo, tener que pedir la tramitación para parar, tener un espacio ahí reservado y demás, supone un gasto muy importante. Nosotros lo que hacíamos era, sacábamos los drones, el híbrido concretamente, porque lo llevábamos muchas veces a alta mar, saliendo, por ejemplo, en el caso concreto de Vigo, saliendo de toda la ría y demás, y lo que hacíamos era optimizar mucho los costes de estas empresas. Estas empresas son creadas, no sé cuánto tienen, un año, un poco menos, bueno, más o menos. Y al final es una empresa que aporta una solución al mercado actual de los barcos, ¿vale? Drone to Yachts, aunque es parecida porque también es transporte marítimo, tiene una diferencia bastante clara, que es el público al que va. En un primer caso, empresa industrial, en el segundo caso, particulares de un nivel económico alto, o sea, un tema un poco más exclusivo. Se habló con los beach clubs más importantes de Europa, Ibiza, Marbella, demás, y se les propuso la opción de entregar con drones su comida, su champán, lo que sea, nos pidieron alguno hasta un anillo de compromiso y demás, entregarlo en su barco, ¿vale? Sacamos desde eso, el beach club que sea, el restaurante que sea, y entregamos directamente en tu barco. Si tú eres una persona que buscas mucho la exclusividad, que buscas el que no te molesten, hay gente famosa, además, que no quiere venir a puerto a coger lo que sea, ¿sabes? O sea, cualquier tipo de cosa, un sushi, es una botella de champán, vino, lo que sea, te lo llevamos con dron a tu yate sin que tengas que bajar. Además, lo que vimos durante este verano en Ibiza es que es bastante marketingiano, o sea, todo el mundo saca la foto con el dron, lo publicitas muy bien en prensa, son dos empresas que en ese aspecto son pioneras y funcionaron bastante bien. Vale, voy a cerrar con una frase que dice mucho Jaime, que solemos cerrar así las presentaciones, ¿vale? Todo el mundo dice que Aerocámaras tuvo mucha suerte, yo estoy de acuerdo, creo que en un negocio en el que eres emprendedor más necesitas suerte, pero siempre dice la frase que la suerte se encuentra trabajando. Y yo creo que en el caso de Aerocámaras es cierto, creo que tuvo un factor clave que fue la capacidad de adaptarse a todos estos problemas y cómo consiguió
eso es muy de Jaime, ¿sabes? Cómo consiguió darle la vuelta a la situación para que algo que parecía un problema que te produce un cierre de tu empresa, darle la vuelta y conseguir que sea una ventaja competitiva hacia ti. Creo que esta es la gran ventaja que tuvo Aerocámaras y creo que es lo que más se puede sacar para un tema de emprendimiento. Hasta aquí la presentación. Más o menos. Moitas grazas, Alberto. Vamos a pedir aos intervintes se poden xirar a cadeira porque vamos a empezar a mesa redonda. Aos participantes que estades aquí, se tedes algunha pregunta, pois ide pensando algunha pregunta que querades facer. Teño que decir que Sergio tuvo que irse porque se atopaba un poquillo mal. Non poder estar con nos nesta pequena charla que se fai antes do discurso de peche que se fará un poquinho máis adiante. Se tendes algunha pregunta para Montoto, para Aerocámaras. Sí? Nós tamén temos algunhas a través das redes sociais que sí que nos están enviando. Non sei se por aí alguén quere facer algunha pregunta, non? Non sei se Marta, tes algunha por aquí. Mentres tanto, ide pensando un pouquiño en algunha dúbida que teñades sobre o traballo que están a facer. Bueno, outra cousa, se alguén ten algunha pregunta, avisade pro tema do micrófono, vale, para que se escoite no streaming, que se facedes sen micrófono non se escoita, vale, porfa. Vale, unha pregunta para vos, para Aerocámaras. Preguntan cantas horas ten un curso de piloto de dron e que se pode facer despois con ese curso. Se necesita permiso para poder voalo, en plan permisos municipais, autonómicos ou ese tipo de cousas. Entonces, non sei, contestasme ti. Vale, el tema de formación no es exactamente mi área, pero creo que son 54 horas. Sí, ¿no? La parte de formación STS no tiene una limitación de horas, sino que es un examen ante AESA, que es el organismo que regula los permisos, y la parte teórica es a disposición del alumno. Lo que sí que tienen unas horas mínimas son de formación de vuelo, que una vez que se saca el STS y está aprobado, pasas a examinarte de las horas de vuelo. Sí, exacto. O sea, yo entiendo que la persona que lo pregunte es porque igual está interesada en el curso, entonces nosotros las 54 horas que hablamos son las horas que recomendamos para que se haga y se lleve a cabo el curso y en principio que no haya problema, ¿vale? Es un curso bastante sencillo, no tiene, me refiero que la gente piensa que sacarse el curso de drones es súper complicado. Al final, si tienes un poco de ganas y te lo tomas un poquito en serio, no lo es. Y la segunda pregunta era por el tema de permisos. Eso ya es un poco más complicado. Para volar en prácticamente cualquier zona, a no ser que sea lejos de urbanizaciones y demás, se necesitan permisos. Nosotros, por ejemplo, contamos con un departamento aeronáutico de 3 personas en donde están todo el rato tramitando permisos, ¿vale? Depende dónde quieras volar, pero si quieres volar en la Gran Vía de Madrid, pues tienes un problema bastante serio. Al final eso va un poco por escalas, pero realmente nosotros para pedir permisos a nivel básico y medio también tenemos un curso de gestión aeronáutica que te permite tramitar todos tus permisos y poder volar en zonas de una influencia bastante importante, ¿vale? Eso, si queremos algo muy concreto, volar cerca de un aeropuerto importante, volar en el centro de una ciudad, pues ya implica cortar calles, pedir permisos a ayuntamientos, hablar con Policía Nacional, Policía Local, todos los aeródromos. Es más follón, pero de primeras, eso, para volar a nivel medio no es tan complicado. En relación a iso, tamén preguntan, ao que estabas dicindo ti, se é posible volar en outros países, tema de legislación e así. Entón, supoño que se é complicado volar en Gran Vía.
En otros países, similar. Ahora en Europa, por suerte, la nueva normativa es europea, ¿vale? Entonces es bastante más fácil hacer las tramitaciones con EASA, que es la que rige la parte europea. Si te vas a Sudamérica y demás, sí que es un poco más lío porque tienes que mirar cómo está la legislación. Hay países que, claro, en cada país sí, hay países que no la tienen y entonces, bueno, pues te genera un poquito más de problemas. Realmente por poder se puede volar en cualquier país, o sea, hay algunos que son más restrictivos. España es de los más restrictivos. Te vas a otros países y la gente hace un poco lo que quiere, pero eso, España está muy mirado y además que hay una policía especial para mirar toda la parte de drones. De verdad, hace 3 años aquí es una locura lo que te miran todo el tema de eso. Si eres una empresa un poco grande y demás, nosotros con Aerocámaras tenemos inspecciones cada 3 vuelos. Llega allí la Policía Nacional, la Guardia Civil, quien sea, y te pide todo el papeleo, que esté todo bien, y si no, las multas son carísimas. O sea, de verdad, es muy loco. Y porque no conozcas las reglas, o sea, tú te compras mañana un dron en Aerocámaras o en cualquier otro lado, en Amazon, te gastas 1.000 euros, estás volando en el centro de la LIN y te meten una multa que te deja tieso. Entonces, yo siempre se lo recomiendo a la gente que vuela drones, sacaros la parte de permisos, porque la verdad que, no sé, no recuerdo ahora mismo el precio que tiene el curso, pero que las multas son astronómicas, de verdad. Vexo que as multas sí que son porque Marta sinte dicindo. Correcto. Eu podo contar unha anécdota dun dron noutro país que metimos na maleta e fomos a Túnez. Entón, cando baixei do avión, empecé a escoitar a palabra dron, claro, falando todo en árabe, pero a palabra dron estaba ben clara. Entón, sinalaban, e eu dicía, ya viña parella, creo que son eu a do dron. Entón, dixéronme claramente que a legislación en Túnez di que non se poden voar drons, que tes que voar o dron con un policía que tes que explicarlle en que zona vas a voar o dron, e o policía ten que estar desde que ti sacas o dron ata que o recolles o dron. Tuvemos que deixalo en o aeroporto, non podíamos sacalo ni movelo polo país. O sea, que saquen o curso todos e que miren a legislación do país tamén, porque é moi importante. Non sei se tedes algunha pregunta ao público. Creo que Marta ten algunhas tamén aí na recámara. Sí, viñen para aquí porque para vos. Preguntan como aplicar esas novas tecnoloxías na elaboración de deseño de roupa. Nós o que facemos é, en primeiro momento, Paula utiliza bastante o ordenador en canto é todo o que é o concepto da prenda, as cores e demais, e lle dá ao departamento técnico da empresa, que ese é o apartado máis técnico que temos, que é adaptar, por así chamalo, tanto o patrón como os diferentes puntos, as densidades, os encollementos de todo o que é as materias, dependendo do tipo de materia que sexa, coller e adaptalo, e todo eso vai a través dun programa onde se fai todo o programa propiamente dito para a máquina. Si preguntan se tendes venta online e se funciona ben. Nós, dentro do que é o apartado comercial da empresa, a distribución o que máis traballamos, sobre todo, desde que empezamos, foi co comercio tradicional, por así chamalo, con tendas multimarca, posicionando en diferentes cidades, en diferentes pueblos de toda a península. É certo que, dende que pasou o tema do COVID, sí que empezamos a traballar todo o que é o tema online, pero o tema online, sobre todo, ten varios factores. Unha que é o posicionamento, outro que é o traballo das redes sociales e o marketing online, onde tens que ter un pouco de feedback cos clientes e demais, e todo isto utilizamos un pouco para xerar un pouco que a imaxe da empresa, e si, en moitas ocasións sí que vendemos online. Gracias. Nenhunha pregunta máis? Estades moi tímidos hoxe. Outro día estábamos aquí media hora, pum, pim, pam, dalle que te pego. Non?
Non sei se Paz queres facer algunha mención na mesa. Que ao longo da planificación que se fixo do talento deste primeiro arranque desde o Concello de Lalín, pois escoitamos experiencias, pois, bueno, primeiro desde o lado máis sensible, porque casi todas arrincaron pois collendo as riendas que habían deixado pois os seus antepasados, como é o caso de Paula e Roberto, unha experiencia que iniciaron con moito traballo e moita indecisión por parte dos avós, pero tivemos experiencias nas tres sesións pois do mesmo xeito. E despois a experiencia de iniciativas, de irse introducindo no mercado, como é o caso que hoxe tamén nos explicaches e nos detallaches, Alberto, que foi unha iniciativa na que hoxe estades, que no seu momento inicial pois nin vos imaginabades hasta onde ibades a alcanzar. Entón, eu creo que esa é a reflexión maior que podemos facer, e iso é o que nós queríamos, facer esa semente cando nos planteamos facer estas xornadas. Evidentemente, cumplindo tamén as indicacións que a propia planificación dos fondos europeos pois nos marcaba dentro do eixe que está enclavado esta acción. Como vos decía no inicio, esta é o primeiro paso, virá un segundo e culminaremos todo o que sea emprendemento en Lalín pois dentro de un ámbito que vai a ter un lugar, que vai a ser nunha edificación que se vai a facer na calle no Manuel Rivero, no edificio que ahora mesmo albergou no seu momento a biblioteca. Ali todos os xóvenes e non tan xóvenes do noso Concello pois vades a ter un espacio. Desde logo, desde Lalín, desde o goberno de Lalín, pois hai un interés grande e firme de que Lalín volva a ser referencia económica, e por iso queremos que atraiga a xente foránea e facilitarlle a nosa xente que estades aquí para que vos quededes en Lalín, que vos formedes, pero que volvades e que aquí encontredes todas as facilidades. E iso, como non queremos, e así creemos que así é unha nosa aposta forte, nos queremos acompañar de medidas. Onte mesmo, acompañado o alcalde, e me adelanto, despois el podrá vos matizar máis, para o próximo ano todas as empresas que se queiran asentar en Lalín van a ter coste cero no ICIO. Iso pode supoñer un aforro medio de 5.000 euros cando iniciedes unha actividade ou que irades facer unha casa ou calquer construción, que iso vos vai a significar unha decisión para estar ou vir a Lalín e que Lalín medre, que é realmente o que queremos. E tamén vos invito a que conozcades, Lalín está dentro do Doing Business, que ten moitísimas bonificacións, explicalas aquí sería moi longo, pero se entrades na páxina do Concello, vedes todas as bonificacións, e vos, que a maioría que estades aquí, sodes posibles e futuros emprendedores xóvenes, pois todavía tedes máis beneficios, e polo tanto, pois, isto que vos estou dicindo vai acompañado desa serie de medidas que é o que vos vai tamén a facer madurar a idea que pode estar na vosa cabeza. E como agora está aquí xa o alcalde, lle vou a ceder a él para que peche esta xornada e xa damos por rematado. Hoxe vamos ben, porque a xornada xe rematou anteriormente que os outros 2 días, e así tamén xa podedes continuar ou descansar para o vosso día de mañán. Moi boas tardes a todos e a todas. Xa para clausurar este programa de Lalín Talento, eu espero que fora de proveito para todos vos. Son 3 xornadas, esta é a última, polo que me poñen aquí na chuleta.
Hoxe falou vos Paula e Roberto Montoto, terceira xeración dunha empresa moi coñecida na Lalín, de xente moi emprendedora e que se fixeron a sí mesmos e que están traballando moi ben desde o ano 2011 e que están en pleno proceso de expansión. Para nós é unha honra por a familia que representan e máis porque son valientes e arriscados xóvenes. A Sergio Prieto, director creativo de Gato Salvaxe, con referente no mundo dos videoxogos, e Aerocámaras, que están aquí dous representantes, Alberto Pájaro, do Departamento de Marketing, e Marta Laje, do DEPTO, do Departamento Financeiro, perdón, xa que Jaime Pereira está lá en Palma, como sabedes, aínda que os caspos houve que nos rescatou de outra maneira, sabe Dios como fixeron cos cas, pero, bueno, importante cos cas, esperemos que estén vivos, pero non cabe dúbida que para nós é un orgullo que unha empresa de lalinense, que ademais saleu en todos os medios, porque eu vin unha entrevista de Matías Prat, vin a Alsina mencionalo no programa da mañán, cando eu case sempre desperto con Alsina, escoitei que alá iba unha empresa galega, de Lalín, e el que foi pregoeiro do cocido, cando ten a oportunidade sempre nos bota unha mau para facernos publicidade, e para nós foi unha honra que a empresa Aerocámaras, cada vez que hai unha actuación así singular, este presente. É coñecida nos medios de comunicación dunha maneira importante, sobre todo nas televisións, tanto en Telecinco como Antena 3, e hoxe, a idea era que estuvera ele aquí, pero estiveron estes dos representantes da empresa, e seguro que o fixeron moi ben. Coas experiencias que vos contaron aquí, demostrase que os xóvenes que queren tirar pa diante, e non tan xóvenes, pero que teñen espírito emprendedor, poden sacar proxectos interesantes pa diante. E ás veces sin moito coñecemento e sin vir do sector, sin vir dese mundo. Por lo tanto, cando propuxeron dentro do DUSI, que aquí no Concello levo a Tenente Alcalde, Maripaz, como responsable política do mesmo, e que estamos intentando sacarlle o máximo proveito a este plan. De feito, estamos abrindo portas para que en futuros planes europeos poidamos pedir cousas que faciliten que os máis xóvenes teñades máis oportunidades. Sin dúbida, o mundo que ven ten que ser dos xóvenes, a vida non está cómoda, ten bastante incertidume, pero nunca choveu que non escampara. Si ben dicen que a nosa xeneración vivimos mellor que ides vivir vos, pero eu non o creo, eso eu creo que é mentira, porque ocurría que tamén nosos pais sí que o pasaron bastante mal, pero a ver se vamos ser nós, os da miña idade, os que mellor vivimos, que eu non o creo. Pero, bueno, en todo caso, sin dúbida, o mundo vai a cambiar, está cambiando dunha maneira, así como non cambiou moito en algúns parámetros básicos nos últimos 30 anos, agora vai a un ritmo máis trepidante. Todo é obsoleto en moi pouco tempo, compras un cacharro tecnolóxicamente de última xeneración, en 15 días é unha reliquia, agora o mundo vai moi rápido, demasiado rápido, e hai que aclimatarse a esa rapidez, e a ver, sobre todo, o que habrá é que organizarse, pero aí ten que surgir moito emprendemento, porque desde a administración, a verdade é que non se pode, a administración non debe tutelar moitas cousas que debe deixar a iniciativa privada. Nós somos daquela idea, por eso presumimos de ser liberales, que o que poida facer a iniciativa privada non debe facer a pública. A pública debemos chegar ali onde non chega a iniciativa privada. Se hai unha cousa que pode facer a iniciativa privada, faino moito mellor que a iniciativa pública. Pero se hai unha cousa que é necesaria facer, como pode ser o transporte público, como pode ser un montón de cousas que non son rendables, aí é cando ten que actuar a administración. Nas cousas que van solas, se as pode facer mellor o privado, que non as faga a administración, porque ralentizará, meterálle moita burocracia polo medio e será moi dificultoso traballar. Este mundo que ven, os traballos tradicionais van a cambiar, o que era un traballo deses de toda a vida vai cambiar de forma de ser, de forma de facer. Traballos que parecían hai anos, eu lembrome que eu cando era novo, pois os traballos eran os clásicos e algún traballo que hoxe é importante, pois parecía algo friki. Sin embargo, pois hoxe son traballos importantes e aí están pois sacando moi bons rendimentos e, sobre todo, os que están facendo neles, os que están facendo, están felices e cumplen un papel importante na sociedade. Por lo tanto, hai que adaptarse a esos novos tempos e, por lo tanto, o emprendemento xoga unha baza fundamental.
vai haber moitos fondos, os fondos famosos, que oirides falar deles, e os Next Generation, que, inda que non vai moi avanzado o reparto do mesmo, porque nos dan moitos cartos a Europa, pero a verdade é que poñen moitas condicións. Entón, tendo en conta que España non somos un país demasiado na tramitación, que a parte política do Estado debe controlar, as autonomías deben controlar, pero os concellos son a última carta da baraxa, e non dan as faragullas que dan os outros, pois ás veces danos cartas de estar de mal e arrastro, pois non estamos preparando programas e sabemos que como se van dar gastados cartos os fondos, porque son 140.000 millóns, os cales 70.000 millóns, que son os miles de millóns de Noso Señor, son o fondo perdido e os outros 70 que devolvemos, ainda que o ritmo que levamos, eu creo
digno